La nieve caía sin piedad en el exterior. Espesos copos blancos que se amontonaban en los alféizares de las ventanas de la mansión de $1.000.000. Ubicada en el barrio más exclusivo de Aspen Adentro, el calor de una crepitante chimenea de mármol pulido luchaba contra la frialdad emocional que impregnaba el ambiente festivo. El árbol de Navidad, de casi 5 metros de altura, brillaba con cientos de luces LED y adornos de cristal que reflejaban la luz sobre los rostros de los invitados, todos vestidos con trajes de diseño. El aire estaba impregnado del olor a pino fresco, canapés caros y el perfume de nicho que costaba más que el alquiler de un mes en el antiguo apartamento de Elena. Sostenía una bandeja de plata con copas de champán, el metal helado contra las yemas de sus dedos callosos, mientras observaba la escena, desde una distancia segura, una sombra anónima en medio del esplendor. Elena, a sus 62 años, se sentía como un fantasma en la fiesta de su propio hijo. Llevaba un sencillo vestido de lana negro, el mejor que poseía, comprado en una liquidación hacía 3 años. Parecía un harapo al lado del vestido de lentejuelas doradas de su nuera. Isabela, que se reía de algo que un hombre con un reloj de oro macizo acababa de decir. La mirada de Elena recorrió la sala, ignorando a los extraños, y se posó en Mateo, su hijo. A sus 35 años, era la personificación del éxito en alto, impecablemente vestido con un traje a medida, exudando la confianza que el dinero y el poder proporcionan. Él era el sol, alrededor del cual giraban todos los demás planetas de aquella sala. Un nudo se formó en la garganta de Elena Naquel. Era el niño al que le remendaba las rodillas, al que le leía cuentos hasta que se dormía, por el que había sacrificado 2 décadas de su vida trabajando en turnos dobles como enfermera para pagar la matrícula de $50.0 anuales de su universidad. El agudo sonido del llanto de un niño llegó desde el piso de arriba, casi inaudible bajo la música clásica y las animadas conversaciones, pero los oídos de madre de Elena lo captaron al instante. Mateo, que estaba en medio de una conversación con un potencial inversor, frunció el ceño con fastidio. Sus ojos recorrieron la sala, pasando por encima de la niñera contratada que charlaba animadamente cerca de la cocina, y se posaron en su madre. Levantó la barbilla sutilmente, un gesto que ella conocía desde que era un adolescente, una llamada silenciosa e imperativa. Elena sintió el peso de todas las miradas de la sala, o quizás solo lo imaginó, mientras cruzaba el suelo de madera noble, la bandeja aún en sus manos temblorosas. Se detuvo a una distancia respetuosa de él, esperando. Mateo no se giró completamente hacia ella. Manteniendo la sonrisa para su invitado, habló por la comisura de los labios, su voz baja, pero cada sílaba cayendo sobre Elena como un golpe físico. Madre, ¿puedes ir a ver qué les pasa a los niños? Isabel y yo estamos ocupados con los invitados. Hizo una pausa y luego añadió la frase que rompería algo dentro de ella para siempre. La niñera parece estar divirtiéndose demasiado para trabajar. Luego gesticuló levemente en su dirección al hablar con el inversor, con una sonrisa condescendiente en los labios. No te preocupes, es genial con los niños. Prácticamente una profesional. La descartó con un gesto de la mano, volviendo su atención total al negocio. En ese instante, Elena no era su madre, la mujer que le dio la vida y todas las oportunidades. Era solo un recurso, un par de manos útiles y gratuitas. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. El peso de la bandeja de plata, ahora insignificante, en comparación con el peso de la ingratitud que aplastaba su corazón. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este emotivo viaje y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos conocer a cada uno de vosotros. Acto 2. Contexto y desarrollo. La mente de Elena se alejó del mármol frío y los susurros amortiguados de la fiesta, transportándola 30 años atrás, a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio obrero de Denver, donde el olor a desinfectante de su uniforme de enfermera se mezclaba con el de la sopa de lentejas que siempre estaba en la estufa. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el linóleo desgastado bajo sus pies. Allí, en ese espacio abarrotado pero lleno de amor, había criado a Mateo, en cada turno de noche en el hospital, cada hora extra,
cada festivo trabajado. Era un ladrillo en el palacio que soñaba para su hijo, un futuro lejos de las facturas impagadas y las oportunidades perdidas que habían definido su propia vida. Recordaba con una claridad dolorosa las noches en que llegaba a casa, con los pies hinchados y la espalda dolorida, solo para encontrar a un Mateo de 10 años, esperándola despierto en la mesa de la cocina, con los libros de texto esparcidos a su alrededor. Él era un niño brillante, con una sed de conocimiento que ella alimentaba con cada gramo de su energía. Leía sus redacciones, le ayudaba con las ecuaciones matemáticas que apenas entendía y le repetía como un mantra en la educación es la única llave. Mateo abrirá puertas que para mí siempre estuvieron cerradas. Ella le cedió el único dormitorio, durmiendo durante años en un sofá cama en la sala de estar, para que él tuviera un espacio tranquilo donde estudiar y soñar. Un recuerdo específico surgió con fuerza el día que vendió el único objeto de valor que poseía, un delicado relicario de oro que había pertenecido a su abuela. Lo hizo sin dudarlo para pagar un curso de preparación para el examen de acceso a la universidad de $2.0 que Mateo anhelaba. Cuando él le preguntó por el collar, ella simplemente sonrió y dijo que lo había guardado en un lugar seguro. Esa noche, mientras él dormía, ella lloró en silencio en la cocina, no por la pérdida del oro, sino por la abrumadora esperanza que sentía por el futuro de su hijo. Él le prometía constantemente un día: «Mamá, te compraré la casa más grande, con un jardín lleno de rosas. No tendrás que volver a trabajar». Esas promesas eran el combustible que la mantenía en pie. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio. La carta de aceptación de una prestigiosa universidad de la Ivy League fue un día de celebración, pero también marcó el comienzo de la distancia. Mateo se sumergió en un mundo de riqueza y privilegios que ella nunca podría comprender. Al principio, sus llamadas eran diarias, llenas de entusiasmo por sus clases y sus nuevos amigos. Luego se volvieron semanales. Pronto, se convirtieron en mensajes de texto apresurados. Empezó a sentirse avergonzado de sus orígenes humildes, esquivando las preguntas sobre su familia, refiriéndose a su madre de forma vaga, como una trabajadora de la salud jubilada. La brecha se ensanchó cuando conoció a Isabella, una heredera cuya familia podía rastrear su linaje hasta los primeros colonos. Elena recordaba su primer encuentro durante una breve visita de fin de semana. Isabella la había mirado de arriba abajo. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos fríos. Había comentado sobre las manos trabajadoras de Elena, una frase que pretendía ser un cumplido, pero que sonó como un insulto. Elena vio cómo su hijo se encogía ligeramente, cómo cambiaba de tema rápidamente. En ese momento, entendió que no solo había perdido a su hijo por la distancia geográfica, sino por un abismo social que él estaba desesperado por cruzar. Incluso si eso significaba dejarla atrás, los obstáculos para conectar con él se volvieron institucionales. Ya no podía simplemente llamar a su móvil. Tenía que pasar por una secretaria que le preguntaba ¿cuál es el motivo de su llamada? Las visitas espontáneas eran imposibles. Su vida estaba programada con meses de antelación. La burocracia de su éxito se convirtió en un muro de cristal entre ellos. Podía ver su vida en las revistas y en los blogs de sociedad, pero no podía ser parte de ella. Se convirtió en un secreto bien guardado, una nota a pie de página en la historia de su ascenso meteórico. Internamente, Elena luchaba con una tormenta de emociones. Su amor incondicional por Mateo estaba en guerra con el dolor punzante del abandono. Se culpaba a sí misma, preguntándose si lo había presionado demasiado, si su propia ambición por él lo había empujado a este lugar frío y sin alma. El miedo a una confrontación la paralizaba. ¿Y si le decía cómo se sentía y él la eliminaba de su vida por completo? La idea de perder el escaso contacto que tenían era más aterradora que el dolor de ser invisible. Así que soportaba la humillación en silencio, aferrándose a los escasos momentos que él le concedía. De vuelta en el presente, después de calmar a su nieto que lloraba y volver a acostarlo, Elena no regresó a la fiesta. Se sentó en un taburete en la enorme y silenciosa cocina de acero inoxidable, un santuario estéril, lejos de la falsa alegría del salón. La cocinera, una mujer de su edad con una mirada amable, le sirvió una taza de té sin que se lo pidiera. Un pequeño gesto de solidaridad,
que casi la hizo llorar. Desde allí podía oír las risas y el tintineo de las copas, sonidos de un mundo al que había dado a luz, pero en el que no tenía cabida. La soledad en esa mansión llena de gente era más profunda que cualquier soledad que hubiera conocido en su pequeño apartamento. De repente, una pequeña figura apareció en la puerta de la cocina. Era Leo, su nieto de 5 años, con el pelo rubio revuelto y sosteniendo un libro de cuentos con un dinosaurio en la portada. La miró con los grandes ojos azules de su padre. «Abuela», susurró, «¿me lees un cuento?» «Mami dice que estás ocupada». Pero la otra niñera no sabe hacer las voces. La palabra abuela sonó como la música más dulce para los oídos de Elena. Era un título que rara vez escuchaba. Elena sintió que un calor se extendía por su pecho, derritiendo un trozo del hielo que se había formado alrededor de su corazón. Hizo un gesto para que el niño se acercara y lo sentó en su regazo. Abrió el libro y comenzó a leer, su voz suave y expresiva, cambiando los tonos para cada personaje de dinosaurio. Por un momento, olvidó dónde estaba. No era la ayuda en una mansión de Aspen. Era una abuela, compartiendo un momento mágico con su nieto. En la risa inocente de Leo, escuchó el eco de la risa de Mateo de niño. Un recordatorio del vínculo que una vez compartieron, puro y sin complicaciones. Su momento de paz fue interrumpido bruscamente. Isabella apareció en la puerta con una copa de vino en la mano y una expresión de fastidio en su rostro perfectamente maquillado. «Leo, cariño, no molestes a tu abuela. La señora Elena está aquí para ayudar, no para jugar». El uso deliberado de señora Elena fue como una bofetada. Despojó a Elena de su papel familiar y la devolvió a su lugar como empleada. Isabela le quitó el niño del regazo y se lo llevó, dejando a Elena sola una vez más, con el libro de cuentos abierto y el eco de la calidez desvaneciéndose. Más tarde esa noche, mientras recogía vasos vacíos, Elena pasó por delante del estudio de Mateo y escuchó voces tensas en el interior. Se detuvo instintivamente en la sombra del pasillo. Era Mateo y Isabela. «Simplemente no encaja, Mateo», decía Isabella en un susurro sibilante. «Mira su ropa. La gente pregunta ¿quién es? Es vergonzoso». Elena esperó, conteniendo la respiración, esperando que su hijo la defendiera. Hubo una pausa. «Es solo por una noche, Izzy», dijo Mateo finalmente, su voz cansada y desprovista de convicción. «Es mi madre». Después de todo, su defensa fue débil, una excusa en lugar de una declaración. En ese momento, Elena comprendió la terrible verdad. No era solo invisible, era una carga, una vergüenza que su hijo exitoso tenía que soportar. Acto 3. Clímax emocional. La fiesta finalmente terminó. El último coche de lujo se deslizó por el camino de entrada cubierto de nieve, dejando la mansión en un silencio casi ensordecedor, roto solo por el crepitar de las brasas en la chimenea. El personal de servicio se movía discretamente, limpiando los restos de la opulencia. Mateo, aflojándose la corbata, se sirvió un último whisky, la expresión de agotamiento grabada en su rostro. Acababa de pronunciar un brindis elocuente, agradeciendo a sus socios comerciales, a su brillante esposa, a su increíble equipo. No hubo ni una sola mención a la mujer que le había dado la vida, que estaba de pie en el fondo de la sala, apilando platos sucios. Esa omisión fue la gota que colmó el vaso. El golpe final que resquebrajó la presa de dolor que Elena había construido durante años, con una calma que la sorprendió a ella misma. Elena se secó las manos en el delantal que le habían dado y caminó hacia el centro del vasto salón. Se detuvo frente a Mateo, que la miró con una mezcla de sorpresa e irritación, como si se preguntara ¿por qué el personal seguía allí? Ella no levantó la voz. No había ira en su tono, solo el peso insoportable de décadas de amor no correspondido. Levantó las manos, las palmas hacia arriba, mostrándole los nudillos hinchados por la artritis y la piel marcada por años de trabajo. ¿Recuerdas estas manos, Mateo?, preguntó en voz baja. «Estas son las manos que cambiaron tus pañales, que te tomaron la temperatura cuando tenías fiebre, que trabajaron turnos de 16 horas para que pudieras usar
ropa de marca y no te sintieras menos que los otros chicos. Continuó su voz firme mientras las lágrimas silenciosas comenzaban a trazar caminos en sus mejillas. Estas manos vendieron la única joya de mi abuela para que pudieras tener un tutor. Estas manos escribieron cientos de cartas pidiendo ayudas económicas. Cocinaron miles de comidas para que nunca te fueras a la cama con hambre, aunque a veces yo sí lo hiciera. Hizo una pausa, su mirada fija en la de él, obligándolo a verla, a escucharla. De verdad, no estoy aquí por tu dinero. Mateo, nunca lo he querido. Estoy aquí porque me llamaste. Pensé que me querías aquí para Navidad, pero me has tratado como a una extraña, como a una empleada. Me humillaste frente a tus amigos ricos, usándome como una niñera gratuita. ¿En qué momento dejé de ser tu madre y me convertí en un recurso conveniente? En sus palabras, desprovistas de ira pero cargadas de una verdad brutal, finalmente atravesaron la armadura de arrogancia y éxito que Mateo había construido a su alrededor. El whisky en su mano tembló. De repente, no vio a la señora Elena, la mujer sencilla con el vestido barato. Vio a su madre. Vio los sacrificios en cada arruga de su rostro, el amor incondicional en sus ojos llorosos. Los recuerdos que había reprimido durante tanto tiempo volvieron en una avalancha abrumadora en su madre, durmiendo en el sofá, su sonrisa cansada al final de un largo día, el orgullo en sus ojos, el día de su graduación. El peso de su ingratitud lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El vaso se le escapó de la mano y se hizo añicos en el suelo, pero él no se dio cuenta. Se derrumbó, cayendo de rodillas ante ella, el poderoso CEO, reducido a un niño arrepentido. «Perdóname», sollozó, el sonido desgarrador resonando en la sala silenciosa. «Mamá, perdóname, me perdí. Me perdí. A mí mismo». Elena se arrodilló con él en el suelo cubierto de cristales rotos. El dolor en sus rodillas no era nada comparado con el dolor en su corazón. Lo abrazó mientras él lloraba contra su hombro, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Era un momento de destrucción y renacimiento. El Mateo que había entrado en esa sala ya no existía. Desde el umbral, Isabella observaba la escena, con el rostro pálido y atónito, dándose cuenta por primera vez de la profundidad de la herida que habían infligido. No era solo una cuestión de un vestido inapropiado o de modales sencillos. Era la profanación de un vínculo sagrado, y ella había sido cómplice. El silencio que siguió a los sollozos no fue incómodo, sino que estuvo lleno de la posibilidad de la redención, el primer y doloroso paso hacia la sanación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Acto 4. Desenlace inspirador. La mañana de Navidad amaneció clara y fría, la luz del sol brillando sobre la nieve recién caída. La atmósfera en la mansión era radicalmente diferente. El silencio ya no era tenso, sino contemplativo. En lugar del personal, fue Mateo quien estaba en la cocina, con una torpeza que revelaba la falta de práctica. Preparó el desayuno para su madre en huevos revueltos y tostadas, exactamente como a ella le gustaban, exactamente como solía preparárselos él cuando era un adolescente y quería mimarla. El simple acto era una ofrenda de paz, una disculpa que ninguna palabra podía expresar plenamente. Sentados a la mesa de la cocina, sin Isabela ni los niños, hablaron por primera vez en años. De verdad, Mateo confesó todo a la aplastante inseguridad que sintió al entrar en un mundo de riqueza heredada. La vergüenza tóxica de sus humildes comienzos que le hizo construir muros a su alrededor. El miedo a que si la gente descubría de dónde venía, todo su éxito se derrumbaría como un castillo de naipes. Habló de cómo, en su afán por demostrar que pertenecía, había olvidado de dónde venía, y lo que era más importante, ¿a quién le debía todo? Elena escuchó, no con reproche, sino con la compasión de una madre que finalmente veía el dolor detrás de la crueldad de su hijo. Ella le tomó la mano sobre la mesa. «El lugar de donde vienes no es tu debilidad, Mateo», le dijo suavemente. «Es tu eres fortaleza. Te dio la resiliencia, la ética de trabajo, te dio un corazón solo. Tienes que encontrarlo de nuevo». Ese mismo día, Mateo tomó una decisión que marcó el inicio de su redención. Reunió a Isabella y a su madre en el salón. Con una voz firme y clara, anunció que había hecho una oferta por la casa de al lado.
una hermosa propiedad con un gran jardín, no como una forma de mantener a su madre cerca para su conveniencia, sino para que pudiera ser una presencia constante y honrada en la vida de sus hijos, una verdadera abuela. Además, declaró que iba a crear la Fundación Elena, una organización sin ánimo de lucro dedicada a conceder becas universitarias completas a estudiantes de bajos ingresos. La financiaría con una donación inicial de $5 millones de su fortuna personal. Mi éxito, Seth, construyó sobre tus sacrificios, mamá, dijo, mirándola a los ojos. Es hora de que ese éxito honre tu nombre y cree oportunidades para otros como yo. La escena final del día de Navidad no fue de regalos caros bajo el árbol, sino de una familia redescubriéndose. Mateo, Isabella, cuyo rostro mostraba un nuevo respeto y humildad, y los niños se sentaron en el suelo con Elena, abriendo los sencillos regalos que ella les había traído. El regalo más preciado no venía envuelto en papel brillante, era la presencia restaurada de una madre y abuela en el centro de su familia. Leo se acurrucó en el regazo de Elena, pidiéndole que le leyera otro cuento. Mientras ella leía, con Mateo apoyando la cabeza en su hombro, la mansión, antes fría y ostentosa, se sintió por primera vez como un hogar. Era el comienzo de un futuro esperanzador, construido no sobre la riqueza material, sino sobre los cimientos inquebrantables del amor y la gratitud. Epílogo un año después. La víspera de Navidad. La escena no es en la mansión de Mateo, sino en la casa de al lado. La de Elena en el ambiente es la antítesis de la fiesta del año anterior. La casa es elegante pero acogedora, llena de calidez, risas y el olor a galletas de jengibre recién horneadas. Las paredes están cubiertas de fotografías familiares, muchas de ellas tomadas durante el último año a Elena, enseñando a Leo a plantar rosas en su nuevo jardín. Mateo y su madre en un evento de la fundación, toda la familia de vacaciones, sonriendo. Genuinamente, vemos a un Mateo transformado. Está sentado en el suelo, construyendo una complicada estructura de Lego con sus hijos, completamente absorto y presente. Ríe libremente. Las líneas de estrés en su rostro han desaparecido. Ha reducido sus horas de trabajo, delega más y pasa las tardes en casa. Isabella, a su lado, le pasa una taza de chocolate caliente a Elena y la llama mamá con una naturalidad que demuestra un cambio sincero en su corazón. La Fundación Elena ya ha enviado a sus primeros 20 estudiantes a la universidad, y Mateo conoce personalmente la historia de cada uno. Elena los observa a todos desde su sillón junto al fuego, una serena sonrisa en su rostro. Su presencia ya no es una obligación ni una ocurrencia tardía. Es el ancla de la familia. Leo corre hacia ella y le entrega un dibujo hecho con ceras. Es un retrato de toda la familia, con una figura sonriente en el centro, más grande que todas las demás. «Eres tú, abuela», dice el niño. «Porque tú eres el...». Sola Elena lo abraza con fuerza. Las lágrimas que ahora corren por sus mejillas son de pura alegría. El ciclo de sacrificio y dolor se ha roto, reemplazado por un legado de amor, gratitud y segundas oportunidades, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de un corazón para recordar, honrar y amar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse. Para más historias de segundas oportunidades, comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.